sí, vamos a continuar entonces con nuestra agenda del día de hoy. Tenemos un panel muy interesante por delante porque tiene que ver con ciberamenazas en la era digital, desafíos y soluciones. Ya tenemos preparados a nuestros oradores, ¿sí? ¿Ya están listos? Bueno, panel de ciberamenazas en la era digital, desafíos y soluciones. El panel está integrado, por empezar, por Nelson Rosado. Él es encargado de redes y telecomunicaciones en el Estado Dominicano. Les cuento que Nelson es licenciado en informática con maestría en docencia y gestión universitaria en la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee más de 10 años trabajando en empresas del área de TIC y 7 años en el ámbito de ciberseguridad, redes y telecomunicaciones. Nelson, ¿dónde estás? Te invito a subir al escenario. Por favor, lo recibimos con un aplauso. Adelante. Por aquí, Nelson. El micrófono, por favor. Ahí está. Muchísimas gracias. Nelson, un placer. Ubícate por aquí, por favor. Aquí está muy bien. Muy bien. Y nuestro otro invitado es Juan Matos. Él es CISO de la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII. Juan es informático y académico con más de 15 años de experiencia en el ejercicio, con una maestría en ciberseguridad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y además es asesor experto en confidencialidad y protección de datos del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Juan, por favor, adelante. Lo recibimos también con un aplauso a Juan. Si podés tomar el micrófono, así ya estás equipado. Juan, qué lindo tenerte acá. Muchísimas gracias. Adelante. Y teníamos un invitado más, que es, como verán en pantalla, Miguel Arias. Él era director hablo en pasado, no, sigue viviendo, quédense tranquilo. Miguel Arias, director de maestría en ciberseguridad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Lamentablemente tuvo un percance y no pudo venir a estar con nosotros, pero de todas formas vamos a tener una linda plática por delante en lo que tiene que ver con ciberamenazas. Realmente un tema muy candente, un tema muy importante y un tema en el que República Dominicana no está exento, como todo el mundo. Recién estaba escuchando en una de las conferencias anteriores, 470 millones de ataques en República Dominicana detectados solamente en el primer semestre de este año. 470 millones de ataques, ni hablar también de algunos casos muy interesantes y de última instancia, como por ejemplo la vulneración que hubo en la Procuraduría General, en donde se alteraron registros de 17.000 personas, se alteraron registros penales, si estoy bien informado. Así que realmente es un escenario acuciante, es un escenario preocupante, pero que seguramente tiene desafíos y soluciones por delante. Por eso quiero abrir la primera pregunta para cualquiera de los dos, porque vamos a ir pimponeando, como decimos, en este diálogo lindo que vamos a tener por delante. Quiero saber, ¿cuál es el panorama que tenemos en este año, que han visto en este año a lo largo del 2023, teniendo en cuenta que ya estamos en una recta final del año, y qué es lo que perciben para el año que viene en lo que tiene que ver con temas de ciberseguridad? Arranca cualquiera de los dos. Listo. Claro. Muchas gracias. Bien, el año 2023 creo que ha sido tendencia en hechos que han marcado, ¿verdad?, lo que es la ciberseguridad y las diferentes amenazas. ¿Por qué? Porque han surgido nuevas herramientas y con esas herramientas, obviamente, también surgen nuevas amenazas. Por ejemplo, usted acaba de decir, iniciando la conversación, que en la Procuraduría hubieron ciertas falsificaciones o, básicamente, personas que fueron con algunos registros que fueron limpiados. ¿Cómo se lleva a cabo ese tipo de actividades? Desde adentro. No hay un firewall que pueda proteger o evitar ese tipo de eventos. No hay un servidor web, no hay nada. No hay un experto en ciberseguridad que pueda evitar ese tipo de ataques. ¿Por qué? Porque son desde dentro. Como se le dice, el eslabón más débil, yo diría que es el eslabón más fuerte y es donde se debe atacar es el usuario final. El usuario final, claro. Y eso pasó porque quizás no se vigiló bien el usuario final. Sí, esto que comentan es sumamente relevante. Se habla desde dentro, el insider. O sea, nosotros que somos usuarios de tecnología, somos administradores de sistemas o administradores de soluciones de seguridad, tenemos privilegios avanzados, ¿no? Y a veces nosotros tenemos mucha confianza
a las personas que están dentro y pensamos que el ataque nos va a venir de Rusia solamente. Menciona un caso que ha sido objeto de la prensa, es el caso de la Procuraduría, en donde empleados que tenían privilegios, ¿verdad? Porque manejaban la base de datos, porque manejaban sistemas, abusaron de esos privilegios que tenían para editar registros. Y cuando hablamos de seguridad, por lo general, el compañero decía, bueno, hay cosas que no la evitamos 100%, pero lo que podemos hacer es mitigar. Nosotros en seguridad siempre hablamos de mitigar el riesgo, porque no hay componentes de seguridad, ni firewall, ni elementos que permitan a una organización estar 100% protegida de los ataques. Entonces, hablamos de mitigación de riesgo. En este caso, usuarios con privilegios hicieron abuso de ellos, ¿no? Sí existen elementos que permiten establecer controles para mitigar ese tipo de riesgo. Hay herramientas para auditar las bases de datos, hay herramientas para restringir que sucedan cosas, hay firewall de base de datos. Entonces, creo que las organizaciones deben prestar mucha atención al uso privilegiado de los sistemas. O sea, nosotros que tenemos privilegios, nosotros que tenemos los passwords de root, los passwords de administrador, que estamos del lado de la tecnología, nosotros nos convertimos en una amenaza para la organización. Y esto no por la perspectiva técnica, sino que entran otras variables. Ahí entra la ética, ahí entra la moral, y entran otro tipo de cosas, ¿no? Nosotros que estamos en tecnología, en seguridad, en base de datos, necesitamos de personas que, más allá de tener conocimientos avanzados en la parte tecnológica, en la parte técnica, sean personas éticamente correctas, moralmente correctas, porque tenemos permisos, tenemos privilegios para hacer cosas. Y por otro lado, establecer controles. En algunos espacios siempre hablo del rol que tiene que jugar, por ejemplo, el área de seguridad y el área de auditoría, que son áreas que por recomendación a veces están fuera de la gerencia de tecnología o de la dirección de tecnología. Y esto es para que sean imparciales y que desde fuera no solo establezcan controles, sino que también puedan auditar sin que existan vicios. Entonces, en las organizaciones es necesario fortalecer esos entes externos a las áreas de operaciones para que desde fuera puedan mirar, puedan establecer controles y puedan levantar la banderita cuando notan que hay algo que no anda muy bien. Claro, claro. Ahora bien, en un escenario como el que planteas, ¿cuáles son los desafíos hoy más importantes y más acuciantes? Porque hablamos de amenazas externas y de aspecto técnico muchas veces, pero también ahora hablamos de amenazas internas y de aspectos hasta psicológicos, ¿no? ¿Cómo lo ven eso? ¿Tenemos bajo el audio del primer micrófono, ¿Sí? por favor? Ahora perfecto. Sí, gracias. Sí, bueno, mira, en el día de hoy yo diría que el enfoque, o sea, en este año, como le digo, 2023, el enfoque de los ataques a nivel de ciberamenaza o el cibercrimen no se aboca solamente a lo que son las empresas, sino que hemos notado últimamente básicamente con el relanzamiento de las diferentes IAs que hay en el mercado, como ChatGPT y muchas otras, menciono esa porque es la que más ha sobresalido este año, sino que hay diferentes IA que por la facilidad que ofrecen, ¿verdad?, para hacer algunos trabajos o hacer diferentes tareas diarias, están llegando a nivel ya de poder suplantar incluso identidades
engañando no solamente a las personas, sino también engañando a los algoritmos que se usan para usar, digamos, lo que es el doble factor de autenticación, ya que hay IAs que pueden agarrar tu rostro y fingir que son otras personas. Entonces yo entiendo que la tendencia básicamente este año es como reforzar en los usuarios finales, tanto a nivel de las empresas como a nivel personal, como un entrenamiento masivo, una cultura masiva de ciberseguridad, que tanto una persona que ande en la calle con su móvil, que tanto una persona que use cualquier tipo de herramienta, que sepa lo pro y lo contra de esta. Porque tú puedes tener una herramienta que te ayuda a hacer ciertas tareas y que te ahorre tiempo, ¿verdad? Horas de trabajo, pero puede haber implicaciones. ¿Por qué? Porque dice un dicho en ciberseguridad que cuando el producto es gratis, el pago eres tú. Eso, sí. Sí, tal como decía Nelson, el eslabón más débil es el usuario final. Y a veces hacemos inversiones importantísimas en términos de seguridad, porque los productos de seguridad no son muy baratos, eso lo sabemos todos. Y a veces un usuario recibe un correo malicioso, recibe un phishing que atraviesa todas las capas de seguridad que nosotros tenemos, y el usuario da doble clic y ahí acabó todo. Entonces, hay que trabajar bastante en los aspectos de concientización, y eso nos sale gratis a nosotros. O sea, ustedes desde las áreas de tecnología o desde las áreas de seguridad, ustedes pueden concientizar al usuario, hablarle sobre las amenazas, hablarle sobre los phishing, que hoy en día el correo electrónico se ha convertido en uno de los principales vectores de ataque, el correo electrónico, por excelencia. Entonces, nosotros necesitamos de los usuarios para completar, digamos, esa estrategia que nosotros tenemos con respecto a la seguridad. Porque las herramientas de seguridad también mitigan, pero no son 100% fiables, no son 100% confiables. Entonces, también, al igual que Nelson, considero que debemos hacer un esfuerzo de cara a la concientización de los usuarios. Y eso nos sale gratis. Nos sale gratis en el sentido de que no necesitamos tener herramientas avanzadas de capacitación, no necesitamos comprar un equipo, necesitamos tiempo. Y bueno, ya la empresa nos paga un salario por nosotros estar prestando nuestro servicio. Entonces creo que nosotros debemos hacer esfuerzos para concientizar desde el eslabón más bajo hasta el gerente. O sea, usted debe sentar al CEO, al director de la organización, hablarle en términos de dinero sobre lo que implica la seguridad. O sea, a mí me toca, desde el rol que juego, sentarme con el director de la DGI, sentarme con el gerente financiero y hablarle en términos de seguridad. O sea, ellos deben conocer por qué la seguridad es importante, por qué la información, que es un activo sumamente relevante para la organización, porque hay que hacer inversiones y porque el personal necesita capacitarse, no solo en los aspectos operacionales, sino también hay que hablar de riesgo, hay que hablar de ataques y de esos aspectos que le van a permitir ser más conscientes sobre las amenazas y sobre cómo actuar cuando se encuentran delante de un ataque, ¿no? Claro. O de un posible ataque. Claro. Concretamente, en las organizaciones en las cuales ustedes intervienen y aparte por el contacto que tienen con la industria en general, ¿cuáles creen que son los mejores métodos o los mejores consejos que pueden dar para justamente trabajar la capacitación, para trabajar la conciencia a lo largo de toda la organización, ¿no? Porque es un aspecto que tiene que conocer y tiene que estar empapado, tanto la parte gerencial como ese usuario que está final en su escritorio, en su oficinita? Sí, bueno, mira, cuando se habla de capacitación a nivel de usuario, se toma a veces como algo opcional. Entonces, yo creo que la capacitación de usuario a nivel de ciberseguridad, si en realidad se tiene como objetivo reforzar lo que es la ciberseguridad en una empresa,
se debe crear como una política que debe ser aceptada por el usuario y firmada. O sea, es una capacitación que no debe ser opcional. Es un compromiso que hay que asumir. A eso me refiero. Entonces, he visto que muchas empresas dan ciertas capacitaciones, talleres, de manera opcional. Claro. Ahora bien, si queremos reforzar la ciberseguridad a nivel de empresa, los entrenamientos a nivel de usuario final no deben ser opcionales. Ese es mi consejo para todo el que está aquí en ciberseguridad, sean gerentes, encargados, directores. Los entrenamientos no deben ser opcionales. ¿Qué es algo más que también ayuda? Que los entrenamientos deben ofrecerse en horarios laborales. ¿A qué me refiero? Es muy difícil a veces para una persona, después que termina su jornada, tomar ciertos entrenamientos por compromiso personal o simplemente porque quiere tener un tiempo libre. Entonces, una opción sería esa, para reforzar. Cualquier tipo de entrenamiento que se dé en la hora laboral, cuestión que la persona pueda sacar de su tiempo de oficina, sacar el mayor provecho. Eso es mi consejo. Juan. Sí. Alineado con lo que comenta Nelson, yo creo que hay que capacitar al usuario y entrenar al usuario. Lo capacitamos desde la perspectiva meramente teórica, inicialmente. Esas capacitaciones deben ser desde el principio, desde que entra a la organización, pero debe ser recurrente y debemos entrenarlos. Les hablo de nuestro caso. Nosotros entrenamos enviando campañas, por ejemplo, de phishing. Hay herramientas gratuitas y hay herramientas de pago que permiten simular ataques de ransomware, simular ataques de phishing para ver cómo el usuario reacciona a esto y llevar estadística. El usuario descargó el archivo. Bueno, tú necesitas tener una capacitación. Necesitas tener una capacitación porque yo te envié un correo electrónico con un ransomware simulado y tú caíste. Nosotros, a lo interno de la organización, hacemos esto y yo me divierto bastante porque la gente no quiere caer, pero cae y le sale un mensaje: mira, tu información se está haciendo cifrada, y la gente se asusta. Ahora la gente anda que no quiere darle clic ni siquiera a las cosas que ve interesantes. Y hemos enviado campañas muy interesantes, simulando que es recursos humanos y que hay unas vacantes, simulando que es el director general, simulando que es de un banco. Y es muy interesante como la gente, en la medida que tú la vas entrenando con diferentes ataques simulados, la gente va aprendiendo. Entonces ustedes saben que aprendemos de manera diferente. Hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, hay personas que son kinestésicas y que aprenden haciendo. Entonces es necesario como hacer esa combinación, no solo ponerse a hablar teóricamente, sino intentar llevarlo a la práctica, intentar enviar ataques. Hablo del caso de los phishing porque es uno de los principales vectores de ataque. Office 365 sé que tiene herramientas que, bueno, depende el nivel que ustedes tengan, pero hay herramientas también gratuitas de código libre que le permitirían a ustedes montar un servidorcito para mandar campañas simuladas de phishing. Entonces entiendo que hay que entrenar a los usuarios y los entrenamientos no pueden ser solo una vez, ni la capacitación, debe ser recurrente, por lo menos una vez al año. O sea, a los empleados hay que hablarles sobre la importancia lo importante que es la información, lo relevante y lo sofisticado que son los ataques, aspectos tan básicos como utilizar contraseñas seguras, no utilizar contraseñas, la misma contraseña para todos los sistemas y otros elementos, digamos, básicos, ¿no? Entiendo que hay que atacar mucho estos aspectos de la concientización. Nos sale gratis porque nosotros lo podemos manejar y inciden positivamente en la reducción de riesgo en las empresas, ¿no? Juan, Nelson, ustedes trabajan en organizaciones del Estado, organizaciones gubernamentales. Quería saber
¿cuán importante es el papel de la colaboración entre el sector del Estado, el sector gubernamental y el sector privado en lo que tiene que ver con mitigación de amenazas? Excelente, excelente punto. Es que yo soy así, yo siempre hago preguntas excelentes. De Siempre. hecho, Sí. ese es un punto, de hecho, de toda la conversación que yo le daría un top. ¿Por qué? Porque yo entiendo que los acuerdos, cuando usted tiene un vecino, ¿verdad? Y usted tiene un ejemplo llano, ¿verdad? Y típico. Usted tiene su césped, ¿verdad? Muy alto, pero te falta la podadora. Claro. Si su vecino es un buen vecino y pueden hacer un acuerdo, usted puede hacer dos cosas. Ahorrar para podar el césped, ¿cierto? O en su defecto puede hacer un acuerdo con su vecino para en lo que usted ahorra, él le pase su podadora y usted podarlo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que he visto que en estos últimos años, en la República Dominicana, muchas instituciones públicas y privadas han hecho diferentes acuerdos. ¿Por qué se llevan a cabo esos acuerdos? Porque ya hay ciertas instituciones que tienen ciertas experiencias, ¿verdad?, a nivel de ciberseguridad, o simplemente han desarrollado herramientas y pueden, digamos, ayudar, digamos, al sector privado, o en su defecto el sector privado ayudar al público. Yo entiendo que la clave de todo esto está en los acuerdos que firma cada institución, pero no solamente acuerdos que se queden en una foto, porque veo mucho eso por ahí y eso para mí no tiene mucho sentido. Un acuerdo para la foto no viene al caso. Ahora, un acuerdo donde se lleven a cabo las tareas y se acuerden responsabilidades y se le pongan fecha a las cosas. Quizás un acuerdo con una empresa como Google, Huawei, Amazon, que ese acuerdo se lleve a cabo y se establezcan responsabilidades de ambas partes. Mira, en tal fecha vamos a establecer esto y lo otro, y se lleven a cabo. Para mí esa es la importancia de todos los acuerdos. Sí, mire, hay un decreto que es el 313-22 que define la Estrategia Nacional de Ciberseguridad hasta el 2030. Y en ese decreto, que básicamente describe la visión del Estado en términos de salvaguarda de la información, o describe el marco jurídico con respecto a seguridad de la información y la ciberseguridad, se habla del intercambio de información, el intercambio de indicadores de compromisos, ¿verdad? A veces pasa que yo como institución recibo cierto tipo de ataques, ¿no? Y a veces quizás yo no tengo la confianza o no existe un acuerdo que me permita a mí compartir esta información a otra entidad del Estado o a otra institución privada, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque probablemente lo que estoy pasando yo con respecto a los ataques cibernéticos lo podría estar enfrentando otra entidad, ¿no? Entonces, creo que hay que fortalecer los esfuerzos para intercambiar información de inteligencia sobre los ataques, ¿no? En República Dominicana tenemos el CECIR, que es el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad, y a través del CECIR hay unas iniciativas para que entre las instituciones intercambien información de inteligencia, intercambien indicadores de compromiso para yo prepararme cuando al vecino les roban. O sea, yo no tengo que esperar que a mí me roben. Si yo me entero cuál es el mecanismo que utilizó el ladrón para entrar a la casa del vecino, yo puedo poner candado. Pero mira, entraron por la ventana a las 3 de la mañana. Ya yo tengo mi bate preparado a las 3 de la mañana, por si acaso, y aprieto bien el candado, ¿no? Entonces, es muy importante porque a veces se dan los mismos ataques en diferentes empresas y yo no me entero de que la empresa de al lado le pasó lo que me va a pasar a mí una semana más adelante. De pronto, si intercambio información con esa institución y el sector financiero está haciendo un esfuerzo interesante, hay espacios para intercambio de información. Si yo me entero previamente sobre lo que le está pasando al vecino, me permite poner candado en mi casa antes de que me pase lo mismo que le pasó a él, ¿no? Nelson, Juan, ¿cómo ven el país en relación
al resto del mundo y al resto de la región en términos de legislación y en términos de regulaciones? Bueno, anteriormente mencionaba con los acuerdos que he visto que se han firmado. Claro. Y eso da un poco de tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que sale en la prensa que dice, la institución X del Estado firmó un acuerdo con Google, o en su defecto con Huawei, por mencionar dos de ellas, tú dices, bueno, vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque ya son empresas que han agotado ciertos procesos, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo que se firman esos tipos de acuerdos, yo digo, bueno, la tendencia es, obviamente, de manera positiva, y si tú lo mides en un gráfico, que tú dices, bueno, ¿cómo estábamos en el 2022 o 2021 con referencia a 2023 o en su defecto, cómo estaremos en el 2024? Tú dices, vamos bien, porque al final se le está dando la importancia a este tema que debería dársele. Se le está dando la importancia porque cuando tú ves que un país se preocupa por capacitar a nivel de acuerdo, a nivel de contrato, a nivel de quizá inversión en ciberseguridad, tú entiendes que las cosas van por buen camino. Y es lo que he visto que el país ha hecho en este año. He visto muchas inversiones, he visto muchos acuerdos y sobre todo que se están llevando a cabo, porque ya que pertenezco al sector del Estado, me he visto incluso beneficiado, al igual que el equipo que colabora conmigo con esos acuerdos. O sea que entiendo que la tendencia es este año hacia arriba y mucho mejor será el próximo año también. Juan, no sé si coincidís. Mire, nosotros tenemos un marco jurídico un tanto maduro, o sea, hay diferentes legislaciones que apuntan a, de alguna manera, crear un esquema de ciberseguridad o un marco jurídico un tanto estable con respecto a los aspectos de ciberseguridad. Le mencionaba ese decreto, que es el 313-22, que define la estrategia de ciberseguridad hasta el 2030 y dice hacia dónde queremos llevar el país en términos de ciberseguridad. Pero por ahí hay una ley, que es la 5307, que persigue el delito cibernético, que es una ley que tiene un tiempito, desde el 2007, que está en proceso de actualización, pero tenemos un marco un tanto maduro que nos permite perseguir el delito, pero tenemos una ley de privacidad de datos. Entonces, tenemos muchas leyes, pero resulta a veces un poco desafiante porque esto de la tecnología va cambiando muy rápido. Y en el 2007 no hablábamos de inteligencia artificial, no hablábamos del metaverso. Hoy en día hay unos conceptos nuevos y hay nuevas amenazas. Entonces, este marco jurídico necesita seguir avanzando. Yo entiendo que se ha hecho un esfuerzo interesante. Desde hace muchos años vemos a entidades del Estado tocando este tema. Antes eso era algo que no nos imaginábamos a un presidente hablando de ciberseguridad. Desde hace unos años ya vemos que el tema de ciberseguridad se ha convertido en un tema de Estado. Yo creo que, no nos podemos comparar con países como Estados Unidos, Inglaterra, pero entiendo que nosotros estamos caminando en buen camino con respecto al marco jurídico. Entiendo que estamos participando como Estado en muchos cónclaves importantes en términos de ciberseguridad. Hoy en día se celebran más eventos específicamente destinados a ciberseguridad. O sea, anualmente en la República Dominicana se celebran tal vez 5 o 6 eventos importantes para hablar solamente de los términos de ciberseguridad. Creo que hace unos años no hablábamos tanto de estos temas. Hoy hablamos todos los días de ciberseguridad. Entiendo que nos queda un camino importante por recorrer, pero entiendo que vamos avanzando, ¿no? Bien, bien. Es algo que está mucho más en boca de todos, al menos en ese sentido. ¿Podemos decir entonces que estamos mal, pero vamos bien? No así tan mal. No, hay que definirse. Acá hay que definirse. No, estamos bien. Estamos bien, negro o blanco. Estamos bien y estaremos mejor, entiendo. Ahí si está. seguimos por ese camino. Eso me gustó más. Eso me gustó mucho Sí, más. entiendo que se está haciendo. Por ejemplo, no sé, ¿cuánto aquí estudian ciberseguridad, ingeniería,
maestrías. Mire, antes eso no existía, de hace un par de años. Hoy en día, distintas universidades están egresando muchos profesionales en ingeniería de ciberseguridad. Hay muchos diplomados en ciberseguridad. Hay maestrías en ciberseguridad. La universidad estatal, que es la UAS, tiene por ahí una maestría en auditoría y creo que tema de ciberseguridad. O sea, no hablábamos de eso hace 10 años, 7 años. Hoy en día hay mucha gente estudiando específicamente ciberseguridad. O sea, se está hablando más, se está haciendo más. De hecho, el decreto que le comento, que es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, busca brindar apoyo a las entidades del Estado con respecto a las estructuras orgánicas. Por ejemplo, el MAP en la República Dominicana es el ente en el Estado que rige la parte de recursos humanos, llamémosle así. Y antes todas las instituciones del Estado, por reglamento del MAC, tenían que tener una gerencia de tecnología que debía tener cuatro áreas: soporte técnico, infraestructura, desarrollo y ciberseguridad. Hoy en día ese decreto está alentando para que vean la figura del CISO, una figura que esté fuera del área de tecnología y más que ver la seguridad como un elemento meramente técnico, se vea como un elemento transversal al negocio, porque la seguridad de la información no es un problema técnico, no es un problema de tecnología, es un problema del negocio, porque la información es transversal, ¿no? Entonces, ver en un decreto ese tipo de iniciativa que lo están viendo, eso es sumamente relevante. Entonces, estamos mucho mejor que como estábamos hace unos años atrás. Bien, vamos bien entonces. Vamos bien entonces. Ha sido un placer tenerlos. Les despedimos con un aplauso. Gracias, Nelson. Gracias, Juan. Un verdadero placer.